poquillo. Muy buenas tardes, gente de Monterrey, Nuevo León, del norte de la República Mexicana, pa'l mundo. Desde aquí, desde regiovivo.com. Aquí en este canal de internet, como dice por ahí una persona, lo más importante ahora es la plataforma de internet para el futuro. Y aquí en su programa Humanidad Extraterrestre, con su servidor Humberto Sánchez Campos, desde aquí de Monterrey. Aquí en el estudio tenemos el número de teléfono, el 8244-1221, para los que quieran hablar, criticar, tirar tomatazos o lo que quieran. Estamos para servirles. Y gracias a la gente que vino aquí a apoyarnos. No se crean, hoy no vino nadie, es por el frío. Pero bueno, aquí tenemos de nueva cuenta al comandante Clom-Ro. La semana pasada lo tuvimos aquí y hoy viene a terminar de platicarnos pues su historia, el legado que quiere dejar para la humanidad ahora. Y ahora que cumplió 20 años la semana pasada, su personaje, lo que él proyecta, lo tenemos de nueva cuenta aquí, en este programa Humanidad Extraterrestre. Y antes de empezar con él, quiero compartirles que los que me quieran de nueva cuenta mandar algo, fotos, videos, qué comunicaciones y todo eso, pueden hacerlo a mi Facebook, es Misión Rama, R-A-H-M-A, Monterrey, es mi Facebook. A mi Twitter es Extraterrestre, o a mi Skype es Huasteca Monterrey, todo en minúsculas unido, o a mi número de celular al 811-693-2057. Y quiero compartirles que voy a estar en Puebla, en un lugar que se llama Nueva Vida. Vamos a tener un evento, vamos a decir, de talla internacional, donde va a haber varios contactados, entre ellos su servidor representando a Misión Rama, allá el domingo 15 a las 9:30 de la mañana. Vamos a estar por allá, los que nos quieran acompañar, y vamos a estar acá otra vez. Regresamos aquí con el comandante Clom-Ro. Gracias, comandante, por estar de nueva cuenta acá con nosotros. Gracias por invitarme, buenas tardes a todos. Y queremos que nos compartas lo que no nos dijiste la semana pasada y que tú me comentaste que quieres complementar y terminar pues lo que viniste a decir. ¿Qué sería? Bueno, la cosa viene a colación de aquello de cómo me trataron en México y de la inconveniencia de la cuestión del uniforme ese guerrillero con que me presenté en los primeros tiempos, ¿no? En los primeros tiempos usaba un uniforme de combate que un amigo me regaló. Él había sido veterano de guerra en las Malvinas. Y bueno, la cuestión de los zapatistas, que tanto se relacionó con el personaje estando tan cerca, estando en medio de un país donde ya no era cuestión de decir apoyamos una causa de unos mexicanos que están allá luchando contra la injusticia, causa muy apoyada en muchos lugares del mundo, ¿no? Menos en México. Qué cosa, qué contradicción. Es el país donde seguramente, por aquello de nadie es profeta en su tierra, ¿no? Bien, la cuestión era que un pasamontañas verde de un tono militar, convocando de algún modo al uso de la fuerza, no era muy adecuado para cierta otra parte de mi mensaje. O sea, está bien, hay que rebelarse, hay que luchar, no necesariamente eso tiene que hacerse por las armas. Tanto que empecé a difundir la bandera de la paz. Bueno, ya la venía difundiendo desde tiempos anteriores, ¿no? Pero empecé a hacerlo también en esto de el comandante extraterrestre y su doble propuesta del uso de la fuerza o el uso de la paz, en fin, según corresponda o según lo exijan las circunstancias. Y un pasamontañas blanco era más acorde. Lo conseguí en el año 2000, cuando llegué a México, y mis presentaciones con él las hice ya desde aquel tiempo, unas pocas veces. Es el que aparece en el libro. En el libro. El otro día comentamos el libro de Luis Ruiz Nogués, Extraterrestres ante las cámaras 4. Son varios libros, el número 4. Varios tomos. Sí.
Comandante, y una pregunta. Mucha gente que me vio, que vieron la entrevista, algunos me preguntaron que, ya lo comentaste tú, ¿por qué el pasamontañas? Pero algunos me dicen, ¿se oculta? ¿Por qué se oculta él tras una máscara o tras un pasamontañas? Eso a mí me lo dicen todos, pero a los de Anonymous no se lo dice nadie. Okay. Cuando usaron la máscara de la película V de Vendetta. Exactamente, sí. La película V de Vendetta. O sea, ¿sí? Parece que fuera por obviedad, pero no se le pregunta a nadie de ellos por qué se ocultan. Y a mí por qué sí. Sí, porque ya ves que primero el tema extraterrestre es polémico. Y segundo, cualquier persona que hable de este tema, pues lo envuelve un torbellino de críticas. Y aparte de que cuando uno tiene el valor moral de ponerse frente a una cámara o ante hablar de una verdad que nos acontece a nosotros que hablamos de estos temas, pues ya causas ahí como que un rechazo o una atracción. En tu caso, ¿qué sería? Sí, más allá del tema de rechazo o atracción, en mi caso lo que fue realmente es esto. Y voy a describir las circunstancias. Adelante. Para ser lo más veraz posible en esto, ¿no? Siendo que no siempre es necesario ser muy veraz. A veces se dice la mitad de la verdad para decir una mentira, en definitiva, ¿no? Pero bien, sucedió que yo tenía que ir a una radio y me puse un pasamontañas. Fue en el año 95 cuando recién empezábamos con esto. ¿Por qué un pasamontañas en radio si no están viéndolo los que están escuchando? Sí, sí. Porque era bastante reciente, había sido, 3 años antes, que había efectuado declaraciones públicas con el tema de extraterrestres y sectas, ciertos casos que hubo muy fuertes. Muy noticiable fue en aquel momento, en varios países, no solo en Argentina, donde hasta di conferencias de prensa, junto con sectólogos y periodistas que investigaban el caso, esclareciendo sobre esto, y era posible que alguna persona que estuviera en el estudio de la radio en ese momento identificara que justamente este que viene a hablar de esto ahora, como personaje extraterrestre, es el mismo que anteriormente se presentó diciendo aquello otro. Y qué cosa, que justo en la radio en esos momentos hubo alguien que me identificó por la voz, me conocía de años antes. Entonces no era un momento en el cual fuera favorable que se me empezara a ver otra vez. Yo ya expliqué anteriormente que estaba un poco retirado del tema, de la difusión pública del tema, porque se había armado un escándalo con el tema de las sectas en la Argentina, Brasil y Sudamérica. Sí, por lo menos aquella parte de Sudamérica. Fue un tema que se decía, o por lo menos lo había dicho Enrique Barrios, que fue uno de los investigados, de que tenía noticias de que en el Vaticano estaban preparando una ofensiva contra todo lo que no fuera catolicismo. Y ocurrió que hubo un caso con una secta platillista, un grupo de contacto que justamente donde yo había estado. Pero eso le sirvió de pretexto a muchos para indagar y polemizar acerca de cualquier tipo de grupos, sectas y hasta religiones. Sí, yo supe, después leí por ahí algunas revistas e informaciones donde hablaban de que muchos grupos de contacto, como tú lo comentas, platillistas, por mensajes de algún líder que recibía de lo alto de estos seres, decía que había que inseminar a 14 jovencitas y que él era el elegido. Entonces, por eso muchas veces confunden y se tergiversa y agarran sobre ciertos grupos, y luego más cuando son controversiales, cuando ya empiezan a hablar de la política, del medio ambiente, de que ya no se están haciendo bien las cosas, que se deberían hacer así y se deberían de componer. Entonces, cuando ya lanzan todos ahora sí que sus dardos venenosos, como dicen, en contra de la persona que está hablando. En este caso, tú comentas que allá en Argentina hubo esa ofensiva, ¿no? Sí, todo sucedió a partir del año 1985, en que un muchacho, un periodista joven llamado Alfredo Silleta, se infiltra en la secta Moon, la del reverendo Moon, el coreano. El coreano, sí. Y es el primer periodista que se dedica al estudio y a la divulgación, el esclarecimiento de todo esto, tanto que él funda
la FAPES, Fundación para Esclarecimiento en Sectas. Okay. O sea que antes el tema de sectas en la Argentina no era un asunto de interés periodístico. No lo habían cubierto los medios cada vez que pasaba algo, ni profundizaban mucho en el asunto, ni iban muy lejos. Y a partir de ese momento el asunto llega al Congreso de la Nación, donde aparece una nueva visión de lo que antes se decía que era lavado del cerebro. Sí. Desde entonces pasa a denominarse persuasión coercitiva, dado que no es un mecanismo de lavado del cerebro en sí lo que se aplica. Es una persuasión. Pero que no había sido tenido en cuenta nunca hasta ese momento, que es un delito realmente, lo que se estaba operando sobre la mente de las personas en las sectas, cómo era la forma de adoctrinamiento, ¿no? Entonces, todo esto surge en aquellos años, en el 85 entonces es que empieza Alfredo Silleta con sus investigaciones y revelaciones, y en el 92 explota todo, y bien, así entonces llegamos a un punto en el que dije, bueno, ya dije lo que tenía que decir, realmente como ex miembro de una agrupación que aplicaba metodologías que creaban muchos conflictos emocionales en las personas y además creaban problemas de separación de miembros de la familia, abandono de estudios o de trabajo. Había muchos problemas que se generaban por el hecho de pertenecer a grupos donde los líderes a veces inventaban cosas, pero otras veces ocurría algo que yo lo quise poner en claro cuando le hablé de esto a la prensa, que había sospechas de asesinato por parte del grupo. Después de varios años se descubrió que no, que habían sido otros. Okay. Pero en ese momento no se sabía bien y hasta se me podía considerar como un encubridor o alguien que estaba de algún modo queriendo involucrarte. Protegerme enviando un mensaje así como que yo no vi nada, pero no sé qué pasa en estos momentos en ese grupo. Yo me había ido hacía unos años, no muchos. Y con todo esto entonces, en que parecía difícil orientar a la gente en cuanto a qué sucedía realmente en estos grupos y si había o no extraterrestres detrás, que era lo que más me importaba a mí. A mí en realidad no me importaba mucho el tema en sí de los supuestos asesinatos y secuestros y rituales satánicos, porque yo sabía que era algo que muy difícilmente estuviera haciendo la gente de este grupo, ¿no? Sí sabía que lo hacían otros. Era muy común que otros lo hicieran, pero sin embargo esto no llegaba a la prensa como tenía que llegar. Parecía que nadie se quería meter mucho en el asunto. Comandante, y en tus tiempos que estuviste allá en esta secta o grupo platillista, como tú lo comentas, sí, ¿llegaron a tener algún tipo de avistamientos, acercamientos, contacto? Acercamientos hubo, pero no todo el grupo. Yo no fui parte de los que estaban en el contacto. ¿En qué lugar? En la Patagonia. En la Patagonia, okay. Unos pocos fueron allá y según ellos vieron cosas que no podían contar. Okay. Así que nunca supe bien qué pasó. Pero sí hacíamos reuniones en las cuales a veces aparecieron objetos en el cielo. Como le llaman ahora, luces que se mueven. Sí, podría ser cualquier cosa. Sí. Pero a lo que quería ir es esto, y se lo dije a un periodista de América 2, se llamaba en aquel momento el canal de televisión América. Le dije así, lo peligroso del caso, y no estaba siendo tenido en cuenta, no era cómo los líderes del grupo adoctrinaban a los miembros haciéndoles cumplir cosas que realmente eran muy, muy peligrosas a veces, ¿no? ¿Cómo cuál? Por ejemplo, en tu familia hay gente negativa, tienes que alejarte. Ah, okay. Entonces llegaban a la gente a poner en conflicto con sus familiares, a los miembros del grupo. Que dependieran nomás de lo que él les decía. Y después decían que esto ya se remonta a los tiempos bíblicos porque Jesús había dicho que no vine a traer la paz y no la espada, vine a separar al hombre de su madre, a la hija de su padre, enemigos del hombre, los de su casa. Y basados en esa cita, muchos cultos
católicos o cristianos o no cristianos se excusan como para decir, pero Cristo lo dijo. Bueno, al margen de esto, y lo que le quería hacer notar a este periodista de este canal América, es que acá lo peligroso son estos seres. Lo importante a tener en cuenta es la peligrosidad de estos seres, y eso al periodismo no le importó. ¿Qué le puede importar al periodismo la peligrosidad de unos supuestos seres extraterrestres si ellos lo que me pedían a mí es que los ayudara a teñir de sangre las portadas de los diarios? Claro, había una revista que tituló Asesinos y todavía no había sido investigado el caso como correspondía, como para definitivamente declarar como asesinos a los miembros del grupo, a los líderes en este caso. Bueno, pero incluso una periodista brasileña me dijo, pero ¿por qué defiende tanto a esta gente usted? Defender. Yo vengo a decir lo que sé. Vengo a decir lo que sé que esta gente hizo. Ahora, ella con poco menos que me estaba pidiendo que la declarara culpable o... A la persona. Sí, o sea, si no declarar culpable o decir, y yo no sé si hicieron tal cosa o no. Según ellos. Entonces, según ellos es encubrimiento. O sea, la prensa me estaba pidiendo cosas que yo no le podía dar, pero sí la prensa me estaba dando algo que yo necesitaba. El espacio para que se destapara todo aquello que en ese momento no se hablaba acerca de este grupo en particular, y por añadidura de grupos en general donde extraterrestres dan directivas que después se traducen en un montón de problemas para las personas. Este era un tema que el periodismo no había tratado nunca y que lamentablemente en este caso no lo profundizó y no lo siguió, y es algo que ya Juan Atienza, en su libro La gran manipulación cósmica, había escrito allá por los años 80 más o menos sobre el caso de unos españoles que se suicidaron producto de instrucciones recibidas de extraterrestres. Creo que se tiraron abajo de un tren. Sí, como los de la secta esta de California, ¿no? De Los Ángeles, que se suicidaron con un veneno porque decían que venía una nave y se los iba a llevar. Ajá. En el 2000, ¿no? Fue por ahí en el año el 2000. Puerta del Cielo. Sí, Heaven's Gate, exactamente. Sí, que se suicidaron porque el hombre les decía que... Marshall Applewhite. Marshall Applewhite, sí, que les dijo, no, ¿saben qué? Viene una nave extraterrestre nodriza, que en el año 2000 se va a acabar el mundo y vénganse conmigo. Y sí, en el 93. Fue inclusive un poquito posterior a todo este caso, estas declaraciones que yo hice en aquel momento, fue en el 92. O sea, seguían pasando cosas. Y bueno, ahí la gente comprendió que esto de los extraterrestres realmente estaba muy peligroso, porque más de un contactado estaba haciendo locuras. Pero digo yo, ¿y si detrás del contactado había otras locuras que estaban más arriba? Claro, sí, sí. El planeta es una locura hecha por extraterrestres. La verdad es esa. Vamos a decir las cosas como son. Me equivoqué el otro día cuando hablé de las 5 estrategias para dividir y confundir, de las que hablaba Salvador Freixedo, estrategias que usan los extraterrestres llamados dioses en otros tiempos antiguos. La primera de las estrategias es razas. Hacer razas. Razas, lenguas, naciones, religiones y guerras. Esas son. O sea, hicieron un planeta lleno de divisiones, donde matarse unos a otros fue lo continuo de toda la historia. O sea, hay gente que puede creer que este planeta está bien hecho, en el sentido de que sirve para la evolución de las almas, pero es un planeta que corrompe a tal grado que no volverse loco aquí, inclusive ante el descubrimiento de una verdad, es difícil no volverse loco. O sea, es bélico. Es bélico y es enajenante, y es perturbador. Entonces, yo estoy hablando de extraterrestres que están perturbando vidas humanas cuando captan a un líder, arman un grupo y empiezan a hacer cosas realmente, a veces hasta ridículas, que cualquiera que no pertenece al grupo se da cuenta de que son unos ridículos, pero ellos como
como tienen un sistema de comportamiento, unos códigos internos de actividad o de comportamiento, para ellos está bien hacer ridiculeces. Saludos o expresiones o palabras o formas de hablar que... como el idioma Klingon. Se llama Klingon, ¿no? Así se llamaba el idioma Klingon. No sé. Larga vida y prosperidad. Bueno, entonces... Porque creo que ese idioma hasta lo enseñaban en una universidad. Allá en California enseñaban a hablar Klingon y varios idiomas y sectas, señales y todo como Spock. Porque ya era una cultura, entonces, así como comenta aquí el comandante, de que hay grupos místicos o pseudomísticos o de contacto, que luego el líder tiene tanta personalidad e influencia sobre los personajes débiles de voluntad, que los llegan a controlar, como él comenta, bajo argumentos para él, que fueron directamente traducidos por él de los extraterrestres, y que él les dice: dejen a su familia, pónganse a trabajar en el campo, vendan todas sus propiedades, vendan sus propiedades y vénganse conmigo, o denme la lana a mí, deposítenme en una cuenta y vamos a crear una comunidad y que van a venir los dioses y nos van a contactar, y quizás a las muchachas más bonitas tengan descendencia de los dioses y todo eso, ¿no? Digo, y bueno, y esto fue lo que me llevó a la prensa a alertar sobre todas estas cosas para que la gente sepa que eventualmente podían caer en manos de alguna red de estas, y tratar de alejarse, tomarlo con precaución. Tanto que durante la etapa en que yo aparezco con Pasamontañas y a dar un mensaje, otra vez con lo mismo, habrán dicho algunos. Y sí, otra vez con lo mismo, pero de otra manera. Entonces, yo lo primero que puse en claro es lo siguiente: acá no vamos a hacer ni una fraternidad, ni una organización lucrativa, lucrativa, con un líder. Entonces yo lo que hice fue un sistema de multicomandancias donde cada uno decidía qué hacer. Era autónomo. Sí, o sea, durante mis textos que estaba escribiendo, de pronto armo una palabra así, una frase: en esta red mundial de libres rebeldes que estamos integrando. Lo dije como una cosa así, como algo que existe mundialmente, una red de gente libre y rebelde, pero se me ocurrió que esa frase daba lugar a la creación de una organización que se llamara Red Mundial de Libres Rebeldes, donde todos fuéramos comandantes autónomos, ninguno con autoridad sobre el otro, ni subordinados, y mucho menos lo que empezó a suceder con esta red, gente ofreciéndose de cabos, sargentos y cosas que... como el militar. Y dije, no, esto no es para hacer las cosas de esta manera, no es con rangos así, esto es otra cosa. Comandante, era más difícil obtener compañerismo que obtener subordinados. Eso siempre es más difícil, porque el compañero generalmente no sabe qué hacer si está al mismo nivel de la persona que es la que inicia una propuesta. Entonces es más fácil ser un subordinado y acatar las órdenes. En última instancia, el responsable es el otro que la dio. Claro, sí, como dice el dicho, todos quieren ser maestros, nadie quiere ser alumno, ¿verdad? Sí, tu pregunta. Sí, una pregunta. ¿Cómo pueden la gente que... Algunos me hablaron por celular y algunos me mandaron una pregunta por ahí en el Facebook de las entrevistas, con esta es la segunda, que posiblemente haya más adelante algunas otras. ¿Cómo es que la gente puede tener un acercamiento contigo? O tú estás dispuesto a tener algún acercamiento, ya sea por este medio de internet o por algún otro medio, para que la gente conozca pues tus inquietudes, tus puntos de vista, vamos a decir, todo aquello que has querido transmitir, que has venido acumulando, como dicen, a través de los años? Quizás has madurado, has cambiado, has enfocado diferente tus conceptos. Sí, no distinto. sé cómo podrían. Antes era muy fácil tener un acercamiento conmigo porque eran los tiempos anteriores al Facebook, en que estaba, pero muy anteriores, allá por el año 2000. Estaba dispuesto pacientemente a contestar mail por mail que me llegaban, y contestaba extensamente, y la gente me escribía extensamente. La palabra extensamente ha desaparecido de Internet. Ahora los intercambios humanos ya no son ni extensos, no son detallados, no tienen aquello que
tenía antes... Ahora ponen un icono y ya. Y ya, hasta una comunicadora social de Colombia, con la cual tuve trato personal en otro tiempo, que me dijo que hacía un uso inadecuado de Facebook porque escribía largo. Ajá. Digo yo, si Facebook está condenando a los escritores a escribir corto, porque yo también soy escritor, ¿no? Entonces no sirve como herramienta de comunicación y por lo tanto, si los que quieran comunicarse conmigo bajo esas condiciones, les aconsejo mejor no pierdan tiempo, ni se comuniquen. No tiene sentido estar en Facebook para comunicarse de una manera tan superficial que no sirva para nada, ¿no? Pero igual me pueden encontrar ahí, si quieren intentarlo. ¿Cómo te pueden encontrar? ¿Qué dice? Pongan Clomro en Facebook y va a aparecer, así de fácil. En YouTube, como dicen también. CLOMRO, Clomro. CLOMRO, Clomro. Clomro. Sí. Ok, ¿y qué otra cosa? ¿Qué otra cosa? Bueno, mira, el asunto este de un pasamontañas, entonces, vamos a ir un poco más atrás, ponerme un pasamontañas para que no me reconozcan, porque había estado hablando de otros temas, en fin. Pero después sucedió esto. Sucedió que me di cuenta de lo que generaba un enmascarado en radio. Supuse que en televisión pasaría lo mismo. Okay. Y digo, bueno, vamos a explotar este recurso. Y sí, sirvió. Yo sabía que lo que iba a funcionar era el personaje extraterrestre como recurso, que era algo que iba a impactar más que el conferencista sobre los extraterrestres. Así es, sí. No tenía previsto lo de cubrir la cara y que eso generaría un interrogante, algo que, bueno, podría hacer del personaje algo más interesante. Entonces, esa fue otra de las razones por las que lo hice. Dices nutrirlo. Claro, pasó a ser más importante el pasamontañas como forma de llamar la atención que como protección de identidad, porque después de todo no era tan difícil deducir quién era Clomro, dónde había estado, hasta por la voz algunos cuantos me conocían, por las ideas, por lo que escribía. En algún momento tenía que suceder y sucedió al final que hubo gente que dijo, y aquí lo tenemos, el comandante Clomro es en realidad fulano de tal, y pusieron mi foto y pusieron datos de mi historia y cosas así, pero salvo los miles que lo leyeron, millones se quedaron sin leerlo, así que hasta el día de hoy, 10 o más años después de que hicieron eso, hay mucha gente que todavía no sabe quién es la persona detrás del personaje. Ahora, comandante, y si alguien lo quiere entrevistar en otro lugar, en radio, lo hacemos a cara descubierta y okay. Si es una charla de café, yo no tengo problema en charlar con quien sea a cara descubierta. Y en esta plataforma similares a esta, ya sea, no sé, alguna televisora o que te hagan alguna entrevista por prensa o por radio, de igual forma, ¿estás dispuesto a seguir compartiendo tu historia, tus eventos, tus puntos de vista? Y más o menos dispuesto, Humberto. Okay. Dado que somos amigos, yo vengo a tu programa y dado que se cumplen estos 20 años, lo hago excepcionalmente. Pero en realidad estoy haciendo algo que no se hace, que ya no se hace, y le voy a explicar en qué consiste. Antes una persona que le interesaba hablar de un tema, como podía ser los extraterrestres, y no tenía ningún producto que ofrecer, venía de todos modos y hablaba. Eso ya se terminó. Ahora, un conferencista sobre esto viene a presentar su libro, su taller, su video, su nuevo tour a tal lado. O sea, ya no es el programa de radio o televisión que se hace en función de la divulgación del tema. Es la venta de un producto en función de la cual se hace toda la mercadotecnia de presentación en programas de televisión. Y yo en este momento realmente no vengo a venderles nada. O sea que la verdad no me interesa mucho, porque en estos momentos lo único que está interesando para los productores de los medios es a ver qué más se mueve detrás de todo esto. O sea, ¿para qué vamos a presentar a alguien? Y te digo un caso en concreto. ¿Se acuerdan la nena esa, Marisol Mazzola, autora del libro Rayos de Sol? Okay, sí. Bueno, fue la que le siguió a Flavio Cabobianco. Enseguidita ella o los familiares de ella arman las cosas de modo que se edite un libro sobre sus experiencias, sus conocimientos.
Bueno, resulta ser que la invitan a un programa de televisión muy importante que se llama Hola Susana, y ahí tuve oportunidad de... yo había hecho amistad con la nena y con su familia, entonces fuimos todos allí, y en eso aparece el que era editor del libro Rayos de Sol, y después estuvimos conversando, y en un momento dado, como había una propuesta de revista Gente de publicar una nota, él dice, mejor parar un poco con todo esto, porque no tenemos libros para vender. No sea que, producto de esta difusión, la gente quiera comprar el libro y no está el libro en el mercado. Claro. A mí me parecía algo insólito a lo que se ha llegado. O sea, el hecho de que alguien ya no pueda hablar de lo suyo porque no tiene un libro. Ok, ya. Bueno, eso me daba la pauta de cómo venían los nuevos tiempos. Y seguimos en esos tiempos y se han agravado esos tiempos. Entonces, realmente, eso de venir acá por amor al arte, porque soy parte de la gravedad de los tiempos, y no, quiero parecerme a los demás. No tengo un producto, no voy. El día que tenga un producto, vengo. Llámenme. O sea, ya no les voy a dar tampoco, y tan fácilmente como lo hacía cuando dedicaba horas y horas a responder mail por mail, porque estaba tan interesado en todo esto. Bueno, digamos que el objetivo se cumplió en parte, porque creo que uno no se puede pasar la vida haciendo algo así y desgastándose, pero sí dediqué muchísimo tiempo en un momento dado de internet y de comienzo con todo esto a decir todo lo que tenía que decir al respecto del tema. Digamos que cualquier cosa que quiera agregar sería redundante. El que quiera leer mis páginas, ahí están en Facebook y en YouTube, y abunda en internet información desparramada que he puesto, pueden entrar y leer lo que quieran, está todo puesto ahí. Otra pregunta, Claudio, y quizás sería, perdón, comandante Clombro. Sí, que también me llamo Claudio. Okay. Y lo dice Alejandro Agostinelli en una nota de hoy. Les recomiendo leer su blog. Es un blog donde también en las notas sobre esta entrevista está puesto, donde muestra otro de mis personajes, el padre Claudio. Okay. Es un sacerdote católico, el padre Claudio. Bueno, católico no es cristiano, más bien del diablismo crístico. Diablismo crístico. Sí, o sea, propone una reconciliación del bueno y el malo, okay. Diablismo crístico, okay. Para muy los bien. Nuevos tiempos, ¿no? Precisamente por ahí va mi pregunta. Cuando salió Habemus Papam allá en el Vaticano y que quedó pues ahora sí que un papa argentino, ¿cuál fue tu reacción? No, eso es un tema que realmente no viene al caso. No. Digo, porque ahí relacionan al Papa Francisco de que, que él conoció un personaje muy importante del mundo de la ufología, ajá, y que lo relacionan de que él sabe, y sabe por mucho tiempo, de que existen extraterrestres. Entonces, por eso más por ahí va mi pregunta, porque él estando allá ahora en el Vaticano, y de que ya ves que hay una persona de apellido italiano que habla mucho acerca del cosmos y los extraterrestres estando en el Vaticano y que está dando una apertura, pensé que quizás pudieses saber algo acerca. Estaba Corrado Balducci. Exactamente, antes, Corrado Balducci. Y bien, yo creo que con este tema seguirá habiendo apertura, pero lo más importante es que él siga hablando de cosas que sean positivas y beneficiosas para los pobres, porque eso es lo más importante de todo, no los extraterrestres. Así es. En ese sentido, me parece bien que haya llegado y siga estando. Otra cosa, ya que lo nombraba Alejandro Agostinelli, la nota que acaba de publicar acerca de este programa que se hizo el viernes pasado y de los 20 años y demás, nos llevamos muy bien, pero hay un par de cosas en las que discrepo, donde él dice así acerca de mí: es un pobre extraterrestre incomprendido. Buscando en Google encontré que también dice lo mismo de Mork, el personaje de Robin Williams de la serie Mork y Mindy, que es un pobre extraterrestre incomprendido. No sé por qué Alejandro tiene esa característica de llamarnos pobres extraterrestres incomprendidos a aquellos que creo que ni somos pobres en el sentido humano o extraterrestre, ni somos incomprendidos, porque la verdad, yo no me siento ni pobre ni incomprendido, pero sobre todo en cuanto a lo de
mis ideas, es decir, no soy una persona que se pueda quejar de que a lo largo del camino no he encontrado quien lo comprenda. Al contrario, he encontrado apoyo y comprensión en abundancia. Así que rara vez estuve solo en esto, rara vez no hubo quien acompañara en esto. Entonces, me parece que en ese sentido debería Alejandro reconsiderar lo de incomprendido, y quizá también para lo de Robin Williams, que también dice que murió incomprendido. No sé qué tan incomprendido habrá muerto Robin Williams, pero eso son lo que pasa, subjetividades, como que también dentro de su subjetividad Alejandro Agostinelli dice que yo soy como un niño grande que se siente solo y quiere llamar la atención. Eso lo comenta él en su blog. Eso lo he comentado en un par de lugares. Okay. Ahora bien, él me conoce bastante. Que soy como un niño grande, no lo discuto, en muchas cosas sí. De hecho, todavía juego al fútbol, que, como dicen algunos, fue un deporte creado para mantener en una etapa infantil a los adultos. Sí, sí, puede ser. Pero más allá de eso, en cuanto a lo de me siento solo y quiero llamar la atención, creo que todos nos sentimos un poco solos, ¿no? A lo largo de la vida a veces sucede. Pues por eso busca novia. Y sí, puede ser. Pero que quiera llamar la atención con esto porque me sienta solo, tampoco concordaría mucho con... No, pues tú tienes tu... Por algo tengo lo estás mis haciendo. otras cosas. Sí. Eso de que por algo lo estoy haciendo. Eso es algo que debería reconsiderar Alejandro Agostinelli cuando dice estas cosas, por lo siguiente. Yo no soy alguien que, porque está solo en la vida, decide armar un personaje para llamar la atención, a ver si alguien me presta esa atención y entonces ya no me sienta solo. Yo a esto, Alejandro, recordalo bien, recordalo, a esto lo hice porque estaba convencido de algo. Lo hice porque estaba convencido, vos mismo que dijiste que a veces me tomo las cosas como una misión, y sí, yo me lo tomé como una misión. Yo, a falta de misión muy clara, y creo que hay gente que dice todos tenemos una misión, dudo mucho que todos la tengan, pero el que no la tenga más vale que se la cree, que se la invente. Hay un libro que se llama A cada cual su misión, donde el autor escribe sobre que hay algunos indicios de cuál puede ser la misión, pero en definitiva, quien no la tenga, que se la invente. Claro. No se puede estar en la vida sin una misión, no se puede estar sin un propósito. Yo tenía el mío, tenía que esclarecer a la gente acerca de la importancia de este tema. Extraterrestre. Eso para mí era tan importante que no cabía el hecho de hacer las cosas porque me sienta solo, porque quiera llamar la atención. Eso es tan secundario que hasta si acaso fuera así de sentirme solo y querer llamar la atención, no tendría ni siquiera influencia, determinación, en lo que sí fue determinante para mí. Tenía una obligación interna de tener que hacer esto. Ya se nos está terminando el tiempo. Sí. Bueno, aquí el comandante Clomro muy pronto estará de regreso acá con nosotros y esperemos que ahora sí que los que piensen que anda vendiendo cosas o que se oculta, que tiene miedo, que por qué no se quita la máscara y todo eso, o la capucha o como le nombren en el país que nos vean, pues todo tiene un tiempo, él sabrá cuándo o si lo sigue manteniendo, no lo sabemos. El día que quiera vender cosas, que tenga mi libro editado o alguna cosa editada, vengo y les digo como los talleristas de la autoayuda, y aquí les traigo mi nuevo libro que lo pueden comprar en tal o cual lugar. Así es, muy bien. Por bien. ahora, lamentablemente, como lo gratis no vale nada, y esto tiene bajo rating por esa razón, entonces solo les puedo decir, lo mismo que van a encontrar en ese libro que se va a vender, ahora lo tienen gratis en internet. No va a ser distinto. Porque, miren, que hasta hubo un escritor que a su libro que se estaba vendiendo lo publicó gratis en internet. ¿Qué pasó? 1 millón de personas leyeron el libro. Consecuencia de lo cual, muchos compraron el libro a pesar de que estaba gratis. Porque hay gente que quiere tener el formato impreso. Así es, claro. Sin embargo, yo no voy a privar a nadie del conocimiento, así que puesto en internet, ya está. Ya lo que tenía que decir lo dije.
lo que quieran saber acerca de cómo fue creado este mundo, para qué, cuál fue el plan maléfico y qué podemos hacer para liberarnos. Otra cosa muy importante, antes que se nos termine el tiempo. Sí. Yo había dicho los otros días, con respecto a esto de que no hace falta irse a una ecoaldea para vivir plenamente o para vivir mejor y al margen de esta sociedad con sus impedimentos o porquería de sociedad o como quieran llamarle. Había dicho que no era necesario, pero dije que no era necesario por una razón. La mayoría de la gente, por más que quiera, no se va a poder ir a una ecoaldea o construir una, no tendrá los recursos para poder lograrlo. Y yo no quisiera frustrar a toda esa gente diciéndole que si no logran una vida natural fuera de lo que es la contaminación de las ciudades, entonces la vida no tendrá sentido. Yo creo que sí hay que irse a una ecoaldea, sí hay que construir nuevas comunidades, sí hay que terminar con este proceso ya saturado de contaminación y de corrupción en las grandes ciudades que erróneamente se viene a habitar en vez de ir a lugares naturales. Sí, tenemos que ir a lugares naturales y dejar todo esto, pero mientras estemos aquí, mientras por una u otra razón no podamos dar ese paso, sí es posible la lucha estando en la sociedad, sí es posible resistirse y hacerse un lado de todo lo que degrada y tener una vida digna. Sigamos acá en la lucha. Muy bien, comandante. Gracias, Humberto. Pues le agradezco su participación, por haber venido y que lo estén viendo por ahí y que compartas tu material, todo lo que tengas por ahí al público. Y recordándoles que este próximo domingo, por aquí vamos a tener un taller impartiéndolo aquí en el Barrio Antiguo de activaciones psíquicas extraterrestres, aquí con su servidor Humberto Sánchez. Y bueno, concluyendo el programa Humanidad Extraterrestre, aquí con su servidor Humberto Sánchez, me pueden encontrar en mi Facebook, Misión Rama Monterrey, o comunicarse a mi número de celular 811-693-2057, y próximo viernes de 4 a 5 con otro invitado por Humanidad Extraterrestre, por Regio Vivo. Damos gracias a Javier López que nos invita, a los de cámaras de aquí de la cabina, y al señor Leopoldo Espinosa que nos permite estar aquí en su espacio con su estación. Y pues bueno, gracias y estamos para recibir larga vida y prosperidad, como dijera este señor que falleció, Spock. Hasta luego.